Como en cada lección, les propondré un reto. En este caso, es un acertijo surgido del diálogo entre dos tipos de aves en particular, como se indica a continuación. En un árbol se encontraba un gavilán. De repente, vio pasar un grupo de palomas volando y les gritó: «¡Adiós, mis 100 palomas!». Una paloma regresó y le respondió al gavilán: «No somos 100, pero nosotras, más el doble de nosotras, más el triple del doble de nosotras, más usted, señor gavilán, seríamos 100. El reto, alumnas y alumnos de Aprende en Casa, será calcular cuántas palomas pasaron volando. Al final de esta sesión, retomaremos el reto y daremos solución al mismo. En esta sesión recordaremos cómo leer e interpretar gráficas circulares, así como la creación de un diagrama circular. Profesor Felipe, recuerdo haber visto en distintos medios de comunicación como televisión, periódicos e internet diversas gráficas circulares para representar información en diversos contextos. Así es, Leslie. Comencemos por mencionar que una gráfica circular consta de un círculo dividido en sectores que corresponden a categorías de datos. El tamaño de cada sector es proporcional a la frecuencia de la categoría o al porcentaje que representa. No olviden que un sector circular es la parte del círculo delimitada por dos radios, como se muestra en la siguiente figura. Una vez que se conoce el total de datos por analizar, se puede partir del 100%. De ahí se obtendrán los porcentajes parciales de acuerdo con la frecuencia de cada uno de los elementos a reportar dentro de la gráfica circular, también conocida como gráfica de pastel. Más adelante mostraremos cómo se realiza paso a paso. Iniciemos revisando una gráfica elaborada con la finalidad de leer e interpretar la información contenida en ella, como se describe a continuación. Una empresa realizó una encuesta para conocer cómo gastan los mexicanos en Internet, qué tipo de productos consumen, qué métodos de pago utilizan y qué los motiva o no a comprar en línea. La siguiente gráfica muestra las categorías que fueron más populares. Responde lo siguiente a partir de la información mostrada. Número 1. De los usuarios de Internet en México, ¿cuántos han hecho compras por Internet? 2. ¿En qué categoría compraron más personas? 3. ¿Qué categoría tuvo menos compradores? 4. Entre salud y belleza, hogar y moda, ¿qué categoría tuvo más compradores y cuál menos? La encuesta se realizó a 1,500 personas, de las cuales 480 compraron artículos de tecnología. Sin medir, ¿cuánto calculas que mide el ángulo correspondiente a tecnología? Leslie, ¿podrías ayudarnos a responder cada una de las preguntas? Alumnas y alumnos, intenten ir resolviendo una a una las preguntas para corroborar su correcta lectura e interpretación. Maestro Felipe, retomando el texto inicial, puedo rescatar que en México hay 51.2 millones de usuarios de Internet, de los cuales el 50% ha realizado una compra en línea. Por lo tanto, bastará para este caso dividir 51.2 entre 2 o calcular el 50% de 51.2 millones. ¿Cómo sigue? 50 sobre 100 por 51.2 millones, que es igual a 0.5 por 51.2 millones, que es igual a 25.6 millones de usuarios. Otra manera de hacerlo sería X sobre 51.2 millones, que es igual a 50 sobre 100. Aplicando la regla de 3 directa tenemos 51.2 millones por 50 entre 100 es igual a 2.560 millones entre 100, igual a 25.6 millones de usuarios. Muy bien, Leslie. Ahora continuemos con la pregunta número 2. Observando la gráfica circular propuesta desde un principio, podemos observar que el sector circular de mayor ángulo en color naranja representa la categoría de tecnología, respondiendo de esta forma la pregunta número 2. Por favor, Leslie, continúa con la pregunta 3.
Para dar respuesta debemos observar el sector de menor ángulo. Para este caso sería el de color blanco, representado por la categoría de deportes. Continuamos con la pregunta 4, en la que se pide comparar las categorías de salud y belleza, moda y hogar, para saber cuál de ellas tuvo más o menos compradores. A simple vista se observa que los sectores de salud y belleza y hogar tienen la misma amplitud angular, mientras que el de moda es más pequeño. Por lo tanto, la respuesta sería que salud y belleza y hogar tuvieron más compradores, mientras que moda tuvo menos. Leslie, por favor, apóyanos dando respuesta a la pregunta 5, justificando tu respuesta. Recuerdo que un ángulo recto mide 90 grados y al trazarlo dentro de una circunferencia representaba la cuarta parte de la misma. Al observar la amplitud del ángulo del sector circular que representa la categoría de tecnología, podemos ver que rebasa la cuarta parte del círculo. Por lo tanto, podríamos decir que mide aproximadamente 120 grados. Muy bien, Leslie. ¿Ustedes, alumnas y alumnos de Aprende en Casa, llegaron a las mismas respuestas? Para continuar con nuestra sesión, explicaremos la elaboración de una gráfica o diagrama circular. Es necesario encontrar los ángulos que dividan al círculo de manera proporcional a los valores dados. Por ejemplo, si el total de los datos es 50, esto corresponderá al área del círculo. Para calcular el ángulo de un sector, cuya frecuencia es 20, es necesario establecer una proporción como sigue. X sobre 360 grados es igual a 20 sobre 50. Aplicando una regla de 3 directa, tenemos 360 grados por 20 entre 50 es igual a 7200 grados entre 50, igual a 144 grados. También es útil determinar los porcentajes. Por ejemplo, para calcular el porcentaje asociado a 20, se establece que X sobre 100% es igual a 20 sobre 50. Aplicando una regla de 3 directa, tenemos 100% por 20 entre 50 es igual a 2000% entre 50, igual a 40%. De esta manera, considerando los ángulos obtenidos, se divide el círculo y en cada sector se anotan los porcentajes correspondientes. Ahora yo comprendí cómo se realiza una gráfica circular. Es muy importante saber el total de datos, ya que con relación a este obtendremos los porcentajes o ángulos para dividir el círculo en los sectores que sean necesarios. Continuando con nuestra sesión, analicemos el siguiente problema. Emiliano trabaja en un restaurante y es el encargado de recabar información entre los clientes sobre el servicio que se otorga y debe presentarla a sus jefes en una gráfica circular. Una de las preguntas es, ¿cómo calificarían la calidad y sabor de los alimentos? Las respuestas se dividen en 4 categorías: excelente, buena, regular y mala. La siguiente tabla muestra la opinión de los clientes en la última semana. En la tercera columna, en lugar de poner amplitud del ángulo del sector circular, colocan medida del ángulo central. Recordemos que un ángulo central es aquel que parte del centro de la circunferencia y se forma con 2 radios correspondientes a 2 puntos distintos de la circunferencia. Asimismo, el radio de la circunferencia es la línea que parte del centro hacia cualquier punto de la misma. Leslie, ¿nos podrías decir qué debemos hacer para poder ayudar a Emiliano para que pueda entregar la gráfica circular solicitada por sus jefes? Primero debemos observar la tabla para determinar los datos que nos servirán para completarla. Una vez completa, tendremos los datos necesarios para poder elaborar la gráfica circular. Como podemos ver, el total de clientes que llenaron la encuesta sobre la calidad y sabor de los alimentos fue 80, es decir, nuestro 100%. Ahora, con respecto a estos datos, debemos determinar el porcentaje que representan a los clientes que eligieron las distintas calificaciones para el servicio. Tenemos un dato ya determinado en la columna 3, fila 2, con un valor de 108 grados.
Sería bueno tener la certeza de dicho dato, calculándolo como si no lo tuviéramos, de la siguiente manera, sin olvidar que el total de datos representaría los 360 grados de nuestra circunferencia. X sobre 360 grados es igual a 24 sobre 80. Aplicando una regla de 3 directa tenemos 360 grados por 24 entre 80 es igual a 8.640 grados, entre 80 igual a 108 grados. Como podemos observar, el dato dado en la tabla es correcto, siguiendo el método utilizado. Calculemos el resto de los datos. Para el segundo dato, 32, hacemos el siguiente cálculo. X sobre 360 grados es igual a 32 sobre 80. Aplicando una regla de 3 directa tenemos 360 grados por 32 entre 80 es igual a 11.520 grados, entre 80 igual a 144 grados. En el caso del tercer dato, 18 quedaría como sigue. X sobre 360 grados es igual a 18 sobre 80. Aplicando una regla de 3 directa tenemos 360 grados por 18 entre 80 es igual a 6.480 grados, entre 80 igual a 81 grados. Por último, calculamos el ángulo para el último dato 6 de la siguiente manera. X sobre 360 grados es igual a 6 sobre 80. Aplicando una regla de 3 directa tenemos 360 grados por 6 entre 80 es igual a 2.160 grados, entre 80 igual a 27 grados. Para comprobar que los cálculos realizados son correctos, debemos sumar los ángulos debiendo obtener como resultado 360 grados, es decir, el círculo completo. ¡Excelente, profesor! De esta forma estaremos seguros de haberlo hecho correctamente. De esta forma, Emiliano podrá realizar la gráfica solicitada para mostrársela a sus jefes. Dicha información permitirá considerar realizar ajustes en mejora de sus productos. Profesor, ¿podría explicarnos cómo realizar la gráfica? Por supuesto, Leslie. Alumnas y alumnos de Aprende en Casa, por favor, pongan mucha atención a la forma en que Emiliano debería elaborar su gráfica para presentarla a sus jefes. Primer paso. Dibujen una circunferencia del tamaño que consideren conveniente, quizá con un radio de 5 centímetros. Es muy importante marcar el centro con un punto. Segundo paso. Tracen una línea o radio del centro a cualquier punto de la circunferencia. Tercer paso. Coloquen su transportador de tal manera que el centro del mismo coincida con el centro de la circunferencia, alineando la marca de 0 grados con la línea o radio trazado. Recuerden que regularmente se trazan los ángulos en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Cuarto paso. Siguiendo los datos obtenidos, primero trazaremos el ángulo de 108 grados y colocamos el porcentaje dentro de dicho sector. Después, colocamos nuestro transportador en la nueva línea trazada para trazar el segundo ángulo, el cual deberá medir 144 grados y marcamos el ángulo en dicho sector. Del mismo modo, trazamos el ángulo de 81 grados y el de 27 grados, colocando su medida dentro del sector correspondiente. Pero eso que acabamos de graficar son los ángulos para dividir en sectores. Ahora debemos calcular el porcentaje que representan. ¿Nos puedes ayudar, Leslie? Claro que sí, profesor Felipe. Ahora con la práctica que hemos tenido en clases anteriores sobre el cálculo de porcentajes será fácil. Es muy importante establecer nuestro 100%. En este caso corresponde a los 80 clientes encuestados. Para el primer dato sería X sobre 100 igual a 24 sobre 80. Aplicando la regla de 3 directa tenemos 100 por 24 entre 80 es igual a 2.400%, entre 80 igual a 30%. Para el segundo dato quedaría X sobre 100 igual a 32 sobre 80. Aplicando una regla de 3 directa tenemos
100 por 32 entre 80 es igual a 3200%. Entre 80 igual a 40%. Para el tercer dato hacemos lo propio. X sobre 100 es igual a 18 sobre 80. Aplicando una regla de 3 directa tenemos 100 por 18 entre 80 es igual a 1800%. Entre 80 igual a 22.5%. Y por último, para el cuarto dato, X sobre 100 es igual a 6 sobre 80. Aplicando una regla de 3 directa tenemos 100 por 6 entre 80 es igual a 600%. Entre 80 igual a 7.5%. Con estos datos podríamos tener una cuarta columna en nuestra tabla para terminar de elaborar nuestra gráfica. Debería quedar como se muestra en la imagen. Ahora con la información reportada en la gráfica, Emiliano podría reportar con sus jefes lo acontecido y ellos podrían concluir que la aceptación de la calidad y el sabor de la comida en su restaurante es buena. Siguiendo con nuestra sesión, revisemos otro problema que nos aporta cierta información para elaborar una gráfica circular. La siguiente tabla muestra el porcentaje de un grupo de alumnos de primer grado de secundaria que obtuvieron cada una de las calificaciones siguientes durante un examen de matemáticas. Con base en la información proporcionada, tendremos que responder las siguientes cuestiones. Inciso A. Si en el grupo hay 50 estudiantes, ¿cuántos sacaron 10? Inciso B. ¿Cuántos alumnos obtuvieron 9 de calificación? Inciso C. ¿Sería correcto dividir la gráfica en 5 partes iguales y poner una calificación en cada sector? Por ejemplo, en un sector 10, en otro sector 9, etc. ¿Por qué? ¿Nos apoyas nuevamente con los cálculos, Leslie? Ya agarraste mucha práctica. Sería un gusto hacerlo. Alumnas y alumnos en casa, vayan siguiendo paso a paso los cálculos. Comencemos por identificar los datos que tenemos en nuestra tabla. Calificación final en el examen, porcentaje y falta obtener el ángulo de cada sector para dividir nuestra gráfica circular o de pastel. A diferencia del problema anterior, ahora no tenemos el número de personas. Sin embargo, podremos obtener dicho dato con las condiciones establecidas en el problema. Como primer paso, llenemos la columna faltante para poder dividir nuestra gráfica con los datos obtenidos. Consideremos el primer porcentaje, 26. X sobre 360 grados es igual a 26% sobre 100%. Aplicando una regla de 3 directa tenemos 360 grados por 26% sobre 100% es igual a 9360 grados sobre 100 es igual a 93.6 grados. Para el segundo porcentaje, 24, X sobre 360 grados es igual a 24% sobre 100%. Aplicando una regla de 3 directa tenemos 360 grados por 24% sobre 100% es igual a 8640 sobre 100 es igual a 86.4 grados. Para el tercer porcentaje, 28 sería X sobre 360 grados es igual a 28% sobre 100%. Aplicando una regla de 3 directa tenemos 360 grados por 28% sobre 100% es igual a 10.080 sobre 100 es igual a 100.8 grados. Para el cuarto porcentaje, 18, X sobre 360 grados es igual a 18% sobre 100%. Aplicando una regla de 3 directa tenemos 360 grados por 18% sobre 100% es igual a 6.480 sobre 100 es igual a 64.8 grados. Para el quinto y último porcentaje, 4, sería X sobre 360 grados es igual a 4% sobre 100%. Aplicando una regla de 3 directa tenemos 360 grados por
4% sobre 100% es igual a 1440 sobre 100, es igual a 14.4 grados. Al sumar los 5 ángulos obtenidos, debería dar como resultado 360 grados. Hagamos la suma. 93.6 grados más 86.4 grados más 100.8 grados más 64.8 grados más 14.4 grados es igual a 360 grados. Para trazar los sectores deberíamos realizar una medida aproximada con el transportador, de acuerdo con los puntos decimales. Sin embargo, cuando utilizamos una herramienta digital para crear una gráfica circular, al meter los datos nos arroja una gráfica más precisa. Con los datos obtenidos llenamos nuestra tabla original. Debería quedar como sigue: 93.6 grados, 86.4 grados, 100.8 grados, 64.8 grados y 14.4 grados. Excelente, Leslie. Con los datos que obtuviste, ya podremos crear la gráfica circular. Nos debería quedar como se muestra en la imagen. Sin embargo, no hemos dado respuesta a las preguntas del problema. Para ello, debemos considerar el supuesto de que sean 50 alumnos en el grupo, considerando de esta forma que 50 es nuestro 100%. Si sabemos que el 26% de los alumnos sacaron 10, calculemos cuántos alumnos obtuvieron 10. Si en el grupo hay 50 estudiantes, ¿cuántos sacaron 10? Considerando los datos conocidos, tendremos que X sobre 50 igual a 26% sobre 100%. Aplicando una regla de 3 directa, tenemos 50 por 26% sobre 100% es igual a 1300 sobre 100 igual a 13. Es decir, 13 alumnos obtuvieron 10 de calificación en el examen de matemáticas. ¿Cuántos alumnos obtuvieron 9 de calificación? Con los datos conocidos, calculemos lo que se nos pide, sabiendo que el 24% del total de alumnos obtuvieron 9. X sobre 50 es igual a 24 sobre 100%. Aplicando una regla de 3 directa, tenemos 50 por 24% sobre 100% es igual a 1200 sobre 100, igual a 12. Por lo tanto, 12 alumnos obtuvieron 9 de calificación en el examen de matemáticas. ¿Sería correcto dividir la gráfica en 5 partes iguales y poner una calificación en cada sector? Por ejemplo, en un sector 10, en otro 9, etc. ¿Por qué? Por favor, Leslie, ¿nos puedes apoyar dando respuesta a esta pregunta de acuerdo con lo revisado hasta ahora en esta sesión? Claro, profesor Felipe. Recordando los problemas que hemos resuelto durante la sesión, hemos podido observar que la división de sectores del diagrama o gráfica circular están en relación directa con los datos de las frecuencias descritas en los elementos analizados en cada situación. Por lo tanto, para que pueda ser posible dividir la gráfica en 5 sectores iguales, tendríamos que tener 5 elementos por analizar en una tabla, con frecuencias idénticas. Solo así podríamos justificar la igualdad de los sectores obtenidos. De otro modo, la información reportada no daría cuenta de los datos obtenidos durante el análisis de la situación problemática. Para dejar clara dicha situación, encontremos cuántos alumnos obtuvieron 8, 7 y 6 de calificación. Así será más evidente la justificación. De los datos tenemos que el 28% sacaron 8. Por lo tanto, X sobre 50 es igual a 28% sobre 100%. Aplicando una regla de 3 directa tenemos 50 por 28% sobre 100% es igual a 1400 sobre 100, igual a 14. 14 alumnos obtuvieron 8 de calificación. También sabemos que el 18% sacaron 7. De ahí que X sobre 50 es igual a 18% sobre 100%. Aplicando una regla de 3 directa tenemos 50 por 18%
sobre 100% es igual a 900 sobre 100, igual a 9. 9 alumnos obtuvieron 7 de calificación. Por último, sabemos que el 4% de los alumnos obtuvieron 6 de calificación. Entonces, X sobre 50 es igual a 4% sobre 100%. Aplicando una regla de 3 directa tenemos 50 por 4% sobre 100% es igual a 200 sobre 100, igual a 2. 2 alumnos obtuvieron 6 de calificación. Con esta información podríamos agregar una columna más a la tabla original llenándola con los datos calculados. Para este caso serían la cantidad de alumnos que obtuvieron cada una de las calificaciones descritas, debiendo quedar la tabla y la gráfica como se muestra en las imágenes. Si quisiéramos dividir la gráfica circular en 5 sectores iguales, colocando la calificación obtenida, no representaría a los alumnos que obtuvieron cada una de las calificaciones, lo cual haría pensar que cada 10 alumnos obtuvieron 10, 9, 8, 7 y 6 de calificación respectivamente, que no tiene nada que ver con lo presentado en nuestra situación problemática y no tendría nada que ver con los datos reales. Hemos llegado al final de nuestra sesión. Seguramente pensaron que había olvidado nuestro reto inicial. Para recordarlo, leamos nuevamente de qué se trata. En un árbol se encontraba un gavilán. De repente vio pasar un grupo de palomas volando y les gritó: «Adiós, mis 100 palomas». Una paloma regresó y le respondió al gavilán: «No somos 100, pero nosotras, más el doble de nosotras, más el triple del doble de nosotras, más usted, señor gavilán, seríamos 100. ¿Cuántas palomas pasaron volando? Leslie, ¿nos podrías mostrar una posible solución a este reto, por favor? Sería un gusto, profesor Felipe. En primer lugar, designemos como X a la cantidad de palomas que pasaban volando. De esta forma podremos establecer una ecuación lineal de primer grado, como sigue. X es igual a la cantidad de palomas. 2X es igual el doble de la cantidad de palomas. 3 por 2X es igual al triple del doble de la cantidad de palomas, es decir, 6X. 1 es igual al gavilán. Sumando los datos involucrados tendríamos la siguiente ecuación. X más 2X más 6X más 1 es igual a 100. 9X es igual a 100 menos 1. X es igual a 99 sobre 9, es igual a 11. X es igual a 11. Por lo tanto, eran 11 palomas las que el gavilán vio pasar volando, pero con el hambre que tenía seguro se imaginó que eran 100. Con las respuestas de este reto, damos por terminada la sesión de hoy, esperando que puedan practicar dentro de sus posibilidades lo aprendido en ella. Éxito y hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.